Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Josephine Jaimes, que, híjole, qué capítulo el de ayer, chicas. Yo me imaginé, sinceramente, a Archie durmiendo en el sofá. Literal. Porque me imagino la cara de Annie. Nunca haber visto a Archie tan platicador, tan hablador, como decimos aquí en México. Híjole, se ha de sentir feo, chicas, porque a cómo se llegó la relación de estos dos, pues sí debe de caber una pequeña espinita, un pequeño rincón de ese corazón de Annie, el cual pues sí le pegó. Sí, le pegó el haber visto así a su esposo totalmente cambiado, totalmente diferente al Archie que ella siempre ha conocido. Y bueno, eso es el problema, chicas. Ese es un pequeño problema porque ¿quién no va a saber los gustos de su esposo? Es una pregunta que yo les hago. Yo sé los gustos de mi esposo, yo sabía los gustos de mi esposo. No creo que nadie de ustedes no sepa los gustos de su esposo, a quién admiran, qué le gusta, qué deporte no le gusta, porque, todo. Y aquí se abre un paréntesis para un debate. Annie no ha sabido ganarse quizá, es que no es la confianza. Es que los matrimonios de aquella época, chicas, eran totalmente diferentes a los actuales. Las chicas de aquella época eran educadas para servir al esposo, pero para que el esposo tuviera esa confianza con su pareja era muy poco probable a comparación de Candy y Terry, que los dos ya se conocen de la A a la Z y de la Z a la A. Pero Aquí me quedo con una duda de esta parejita. Ustedes saben que de Annie a mí no es santo de mi devoción, como decimos aquí en México. Pero bueno, chicas, llegó mamá suegra, por fin llegó mamá suegra. Híjole, es que de verdad yo amo el personaje de Eleanor, chicas. Es muy duro lo que ha pasado a ella. Yo quiero que alguien se atreva a escribir un fic de Eleanor y Richard. Y más con este antecedente que ayer escuchamos, el cual decía, sí fui engañada por Richard Granchester. ¡Ay, Dios mío de mi vida! O sea, aquí en este fic te da para mucho más, chicas. No quiere decir que yo le diga a mi querida Josephine que me expanda el fic, que ojalá y fuera, ¿verdad? Pero es un sueño que tengo ahí guajiro. Pero un fic de esta pareja, ¿cómo fue que se dio esta relación entre Eleanor Baker y Richard Granchester? Pero bueno, ya tenemos la botanita para saber qué pasó con Eleanor y Richard. Candy está a la expectativa porque ella misma lo menciona. Siempre ha querido saber la historia de sus suegros, prácticamente, chicas. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La temporada de Narcisos. Capítulo 9, parte 2. La corbata, el diario y la caja de música. Verás, comenzó Eleanor con un profundo suspiro. Yo había dejado Nueva York enojada y asqueada después de que mi director y mentor, Maurice Barrymore, me había hecho una propuesta indecorosa que yo no estaba dispuesta a aceptar.
Viajé para trabajar en Londres, huyendo de la pérdida de mi honor. Irónicamente, lo perdí en los brazos de Richard. Cuando veo a mi hijo interactuar contigo y seduciéndote con cada uno de sus gestos, veo el modo en que su padre era conmigo. Seguramente entenderás lo difícil que fue resistirme a Richard. Candy asintió en silencio, comprendiendo que por mucho que Terrence se pareciera a su madre físicamente y en lo que concernía a su pasión por el teatro, algunos de sus modos, los rasgos de su carácter, su porte y hasta su manera de caminar eran de su padre. Sin embargo, con menos principios que su hijo, Richard no tuvo escrúpulos para seducir a una jovencita que sabía muy poco del mundo y no había estado antes con un hombre, pero él no contaba con que habría un hijo. Seguramente eso lo hizo dudar sobre qué hacer con usted y el bebé. Imagino que tenía ciertas dudas, pero la manera en que resolvió el dilema fue más escandalosa e inmoral que el que yo tuviera un hijo fuera del matrimonio. ¿Qué hizo? Bueno, todo el tiempo que cortejó mis favores, ya estaba comprometido en matrimonio con Lady Beatriz. Iba a ser un matrimonio de conveniencia para ambas partes, pero eso no es una rareza entre familias nobles. No obstante, la relación se había vuelto especialmente fría porque ambos habían sido infieles y había rumores de que el compromiso podía cancelarse. «La madrastra de Terry tenía un amante», exclamó Candy cubriéndose la boca con las manos. «Y también Richard. Pero la sociedad siempre ha sido más dura con nosotras las mujeres, cada vez que nos atrevemos a ir contra los convencionalismos. Richard podría haber roto el compromiso muy fácilmente y nadie lo hubiese culpado por ello. A los ojos del mundo, él era la parte ofendida, ya que algunos sospechaban del affair de Lady Beatriz. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Richard negoció con ella». «¿Qué quiere decir con negoció con ella?», preguntó Candy más y más escandalizada por las acciones del duque. Su padre ya estaba enfermo y ansioso de ver en la línea de sucesión al ducado tuviese asegurada por más de una generación antes de que él muriera. Debes saber que Richard no tuvo hermanos menores que sobrevivieran la infancia, ni primos que pudiesen continuar la línea familiar en ausencia de él. Por consecuencia, si Richard moría, el ducado se declararía extinto. Al viejo duque lo aterraba esa posibilidad, así que mi embarazo resultó muy conveniente tanto para el padre como para el hijo. Verás, Richard no podía dudar que el hijo que yo esperaba era un verdadero Granchester, porque él sabía que había sido mi primer y único amante. Mientras que, tomando en cuenta el comportamiento previo de Lady Beatriz, él no podría asegurar que los hijos que tendría con su futura esposa fueran en verdad de él. Por supuesto, él podía buscarse otra candidata de su rango, pero hubiese exigido tiempo y su padre no estaba dispuesto a esperar. Por lo tanto, y con toda astucia, Richard propuso a Lady Beatrix que no cancelaría el compromiso si aceptaba tomar a mi hijo como suyo, en caso de que el bebé fuera un niño. Siento decir esto, Eleanor, pero no puedo entender cómo alguien puede ser tan insensible. Para Richard este arreglo era bastante aceptable, incluso era hasta noble, porque no le quitaría al bebé su derecho de nacimiento si resultaba ser un niño. Claro, si era una niña, se quedaría conmigo y Richard la mantendría. De cualquier manera, casarse conmigo era impensable. Pero por lo menos de esta forma podía conservar al niño y darle un heredero al ducado.
Una pregunta fundamental permanecía sin ser respondida a esta extraña historia. ¿Por qué había Eleanor aceptado un arreglo tan cuestionable? Eleanor pudo leer en el rostro de Candy que la joven trataba en vano de encontrarle el sentido a todo el asunto. Sin embargo, Candy no se atrevió a externar sus dudas. Viendo aquello, Eleanor, que estaba decidida a abrir su corazón a su futura nuera, contestó la pregunta muda de la joven. Acepté la propuesta de Richard no sin grandes forcejeos, y no tan rápido como Richard hubiese querido, explicó ella. De hecho, cuando Richard discutió esto con la hoy duquesa, yo estaba en Francia. Déjame explicarte. Después que nos volvimos amantes, osé creer en Richard hasta el grado de abandonar mi compañía y seguirlo. Primero a un viaje idílico a su villa en Escocia y luego a París. A pesar de saber que yo estaba haciendo algo impropio, no puedo negar que esos fueron, sin duda, los momentos más felices de mi vida hasta ese momento. Sin embargo, aquello terminó tan pronto como Richard se enteró de que yo estaba embarazada. Debió de haber tramado su plan en ese momento, porque unos cuantos días después me dijo que debía regresar a Inglaterra para arreglar un asunto con su padre. Inocentemente yo pensé que quería anunciar a su padre que se iba a casar conmigo, así que lo dejé ir sin preocupación, mientras lo esperaba en París. Entonces, ¿cómo descubrió usted sus verdaderas intenciones? El recuerdo de aquello me da escalofríos, Candy, exclamó la mujer frotando sus brazos como reviviendo la sensación. Alrededor de un mes después de su partida, leí en los periódicos que él se había casado con Lady Beatriz y que se había marchado con ella a Escocia. Con noticias tan impactantes casi pierdo al bebé. Me sentía tan herida y enojada por su traición, que tan pronto como pude viajar sin poner en peligro al bebé, regresé a Nueva York, esperando que mi tía Gladys aún quisiera recibirme. Afortunadamente, la hermana de mi madre demostró ser más leal que Richard e inmediatamente ofreció su apoyo para el niño y para mí. Así que estaba convencida de ser madre soltera. Eso fue muy valiente de su parte, Eleanor. Sí, aún con el corazón roto no podía darme el lujo de deprimirme. Una madre debe ser fuerte por su hijo. Candy asintió sin saber que vendría la hora en que la vida le demandaría a ella el poner su propia tristeza a un lado por el bien de sus propios hijos. Pero entonces, ¿cómo es que Terry terminó creciendo como un Granchester y no como un Le Breton? Preguntó intrigada. Bueno, cuando Richard se enteró que no estaba en París esperándolo, vino a Estados Unidos a buscarme. Se había casado con Lady Beatriz, pero no había renunciado a mí ni a sus esperanzas de tener un heredero. Quería tenerlo todo. Una esposa de alcurnia para cumplir con sus obligaciones como par de Inglaterra, una querida que lo amase y un primogénito para heredar el ducado a su debido tiempo. Los hombres como él no están acostumbrados a aceptar un no por respuesta cuando se proponen conseguir algo. ¿Cómo fue que usted lo recibió? En este punto, Eleanor bajó los ojos sintiendo aún una punzada de vergüenza al recordar su comportamiento. Me resistí a sus avances al principio, pero de nuevo, él me sedujo hasta convencerme de vivir con él de nuevo, para su gran disgusto de mi tía. Él justificó su decisión de casarse con Beatriz, diciendo que no quería perder su derecho de nacimiento, pero que planeaba divorciarse de su esposa tan pronto como tomara posesión del título. Esta vez no le creí tan fácilmente. Sin embargo, al final del día, todavía lo amaba mucho y quería mantener la ilusión de que él me amaba de la misma manera. Así que acepté su propuesta.
Vivimos juntos en una casa de campo que alquilamos en el estado de New Jersey, usando un nombre falso. Por el resto de mi embarazo, vivimos como si fuéramos realmente marido y mujer. Debo reconocer que aún atesoro ese recuerdo. No puedo culparla. Estar junto al hombre que se ama mientras espera a su hijo debe ser una experiencia única. Lo es, y estoy segura de que muy pronto disfrutarás de esa bendición sin la amargura y culpa que algunas veces nublaron mi felicidad de entonces. Candy sintió que se ruborizaba ante la implicación de Eleanor. Me sentía mal por arrebatar el marido de otra mujer, continuó Eleanor, aún sabiendo que Lady Beatriz no amaba a Richard. También me sentía terriblemente triste por decepcionar a la tía Gladys, pero aun cuando todo me decía a gritos que estaba cometiendo un error, me resistía a ver la verdad. ¿Cuándo descubrió las verdaderas intenciones del padre de Terry? Hasta que me confesó todo después del nacimiento de Terry. De hecho, de acuerdo al plan de Richard, justo después de la boda, Lady Beatriz no se había dejado ver por Londres y vivió solo con su doncella y otro sirviente de confianza en la villa de Escocia por un tiempo. Después, cuando Richard me siguió a los Estados Unidos, su esposa también vino a Nueva York y vivió recluida en una casa de Long Island. Así que ella estaba preparada para recibir al niño cuando cumpliera 1 año de edad, para presentarlo después al mundo como su propio hijo. Yo no podía creer que cálculos tan fríos hubieran sido planeados para el futuro de mi hijo sin mi conocimiento. Al principio, por supuesto, me rehusé a cooperar con un plan tan indignante. ¿Qué la hizo cambiar de opinión entonces? Oh, Candy, la vida de una actriz siempre es incierta, y en mi pasión por Richard casi arruiné mi incipiente carrera. Había fallado al no contemplar mi contrato en Londres y luego, no habiendo trabajado por casi 1 año debido a mi embarazo, tenía pocas esperanzas de lograr un regreso sonado. Para empeorar el asunto, mi antiguo director, quien era considerado el rey de Broadway en ese tiempo, estaba aún resentido por mi rechazo. Así que todo estaba en mi contra. ¿Sabes? Yo sabía que tendría que luchar mucho para encontrar un trabajo, aun si estuviese sola, sin la responsabilidad de un hijo, teniendo un niño a mi lado. Todo aquello se me hacía imposible. Pero su familia no podía esperar mucho de ellos. Primero, mi madre había muerto cuando yo solo tenía 3 años de edad, y mi padre me desconoció cuando decidí convertirme en actriz. Mi hermano mayor seguía el consejo de mi padre y tampoco me hubiera ayudado. La tía Gladys me apoyó en mis sueños y había sido mi aliada incondicional, aun cuando abandoné a Richard la primera vez. Desafortunadamente, ella aún estaba sentida por mi necedad cuando no hice caso a su consejo de no aceptar a Richard otra vez. Así que cuando el padre de mi hijo me arrinconó con la propuesta de llevarse al niño como heredero legítimo del ducado, yo estaba sola en el mundo y sin esperanza. No podía negarme y aún así me tomó noches de insomnio decidirlo. Ya veo. Usted pensaba que no tenía nada que ofrecerle a Terry, mientras que su padre podía poner el mundo a sus pies. En resumen, eso es lo que pensé. Eleanor repuso, mientras se esforzaba por no derramar una lágrima que se había ya asomado en el rabillo de su ojo. Pero aun cuando cedí a la propuesta de Richard sobre Terry, no quise continuar siendo su amante como él me lo propuso. Me sentía demasiado humillada de que hubiera negociado a nuestro hijo con esos acuerdos tan vergonzosos que no tuve estómago para soportar la idea de permanecer oculta siendo su amante por el resto de mi vida. Entiendo su indignación, pero amando al duque como lo hacía, seguramente le costó mucho renunciar a él.
Ya lo creo, querida. Casi me suicido, especialmente cuando se enojó tanto conmigo. Él nunca pensó que me atrevería a rechazarlo. Herí su orgullo aristocrático como nunca lo había hecho y me hizo pagar por eso. Rompimos en términos muy amargos. Aún recuerdo la mirada helada que me lanzó por última vez cuando me fui de la casa ese día. Tras nuestra pelea, no lo vi de nuevo por algunos meses. Sin embargo, fiel a su parte del trato, me enviaba una cantidad mensual para pagar mis gastos mientras tuviera a Terry conmigo. El día del primer cumpleaños de Terry, cuando ya no lo estaba amamantando, Richard reapareció para reclamar a su hijo. Era un hombre cambiado, tan frío y distante que incluso dudé en entregarle al niño. Pero finalmente lo hizo. Bueno, al ver mis dudas, me prometió que criaría al niño en Estados Unidos y que yo podría verlo en secreto. Con esa esperanza, finalmente dejé ir a Terry. Obviamente el duque no mantuvo su promesa. Lo hizo por el siguiente par de años. Vi a mi hijo unas 5 o 6 veces. Al principio solo un sirviente de confianza traería al niño a mi casa. Pero cuando se acercaba el tercer cumpleaños de Terry, Richard lo trajo personalmente en algunas ocasiones. Parecía haberse tranquilizado respecto a mí e insistió que los tres pasáramos el día juntos como familia. Debió haberla echado de menos a pesar de su resentimiento. Eso imaginé, pero yo estaba tan dolida y humillada que no podía considerar la reconciliación. Para él, yo era suficientemente buena para ser su amante, pero no para criar a mi propio hijo y estar al lado de Richard como esposa. Yo me sentía terriblemente ofendida. Solo permitía su presencia en mi casa por el bien de Terry. Pero incluso esa felicidad fingida duró muy poco. Entonces, murió el padre de Richard. Supongo que su gracia rompió su promesa de criar a Terry en Estados Unidos. Así es. Se llevó a Terry cuando regresó a Inglaterra a reclamar su título. Todo pasó tan rápido. Cuando me enteré, los Granchester ya estaban dejando Nueva York. Ver a mi hijo desaparecer en ese barco fue lo más difícil que jamás he hecho. Candy, aún así me mantuve fiel a mi palabra por el bienestar de mi hijo, o por lo menos eso pensaba entonces. Ahora sé que, aun cuando tomé esa decisión con las mejores intenciones y pensando en el bien de Terry, fue un desastroso error. Solo hizo de él un niño miserable y solitario. Por eso es que estoy tan agradecida con Dios de que ahora él pueda aspirar a la felicidad a tu lado, forjando su propia familia. Él es un hombre diferente cuando está contigo. Candy pensó que era triste que las dos mujeres que tenían un lugar importante en el corazón de Terry hubieran creído alguna vez que renunciar a él era lo mejor que podían hacer por él. Estaba claro que Terrence no era de la misma opinión. Espero no decepcionar sus esperanzas esta vez, Eleanor. No lo harás, estoy segura, pero ahora quiero enseñarte esto, anunció la veterana actriz mientras se levantaba de su asiento para abrir las puertas de su armario. Candy observó su cambio súbito de humor y reconoció la misma habilidad de Terry para cambiar sus emociones en un segundo. Eleanor sacó un gran paquete que abrió para abrir un delicado vestido blanco con largo a los tobillos, hecho de encaje de red con corte imperio. Sé que estás considerando usar el vestido de novia de la señora Cornwell, pero me gustaría que pensaras en este como una posibilidad. Quizá fue una gran presunción de mi parte, pero no pude evitar comprarlo. Lo vi en una de mis tiendas favoritas unos días antes de venir, y el estilo inusual llamó mi atención de inmediato. En estos días
Todas están optando por el talle bajo, lo que hace a este vestido tan distinto que llama la atención. ¿Qué opinas? Con ojos extasiados, Candy observó la combinación de diseños florales y geométricos en el delicado encaje transparente. Cada detalle, desde las cuentas en el dobladillo y en las mangas cortas estilo mariposa, al listón azul con botones de rosa en el corpiño, exudaban encanto y elegancia. Es un sueño, Eleonor. Es muy amable. Claro que estaré honrada de usarlo en la boda. Estoy tan feliz de que te haya gustado. Pero, ¿cómo supo mi talla? Preguntó Candy intrigada al ver la etiqueta. Oh, solo adiviné basándome en mis propias observaciones hace años y unos pocos detalles que pude obtener de mi hijo recientemente, explicó la señorita Baker con una sonrisa, pero después su cara se puso un poco seria. Desafortunadamente no pude encontrar un velo a juego. Oh, no importa, se apresuró a decir Candy. Había pensado no usar velo. Hay algo diferente que quiero usar. Un tocado. Para llevar algo prestado. En verdad. Eso parece muy buena idea. Después de todo, creo que tienes gusto para la moda. Terrence notó el ligero peso sobre su pecho. Su mano voló en un movimiento automático para posarse sobre la cabeza de Candy. Enredó sus dedos en los intrincados tirabuzones de su cabello hasta que las puntas de sus dedos alcanzaron el cuello de su mujer. Ella permitió la caricia en silencio, su mano en su pecho, moviéndose lentamente en círculos. Tras un rato de este mutuo intercambio, la joven lo escuchó entonando a boca chiusa, la melodía de Auld Lang Syne. Podía escuchar el sonido de su voz grave y afinada vibrando en sus pulmones, cerca de su oído. Ella movió su mano para alcanzar la de él, entrelazando juguetonamente sus dedos con él, mientras amortiguaba una risita sobre la piel del joven. «Buenos días, amor», dijo él al terminar la canción. «Buenos días, Terry». Continuará. Vaya, chicas. Vaya qué historia de Eleonor y Richard. Cuando estaba narrando la parte de Eleonor y Richard, se me vino a la mente que a veces la vida real suele rebasar la ficción, chicas. ¿Cuánto de esto no tendrá oculto la nobleza inglesa? Y no nada más la inglesa, todas las familias que tienen reyes, no de esta época actual, sino de toda la vida. Y Eleonor, la entiendo cuando una persona está enamorada, por más que quieres arrancarte ese sentimiento, no puedes, chica. Aunque esa persona te haya destrozado el corazón, el amor a veces es más fuerte que el odio. Sonará trillado, chicas, pero es la verdad. Es como cuando pierdes a ese ser amado que no sabes qué hacer y no te deja avanzar porque sientes que esa parte no la puedes soltar nunca. Pero Eleonor, vaya Richard, que ahora sí que no puedo decirle los calificativos que podíamos decirle aquí en México porque me censuraría YouTube, pero solamente puedo decir que pocos pantalones de Richard Grantchester. No sé, yo necesito un fic de estos dos, pero no sé, nadie se ha animado a hacer mi sueño realidad. Bueno, chicas, yo necesito saber sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan de esta relación de Eleonor y
Richard. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.